Simpatía en la Principalía. La Principalía era el edificio más antiguo de la universidad. Con el paso de los siglos, había ido creciendo lentamente en todas direcciones, absorbiendo los edificios más pequeños y los patios que iba encontrando. Parecía una variedad arquitectónica de líquen que intentara ocupar tantas hectáreas como pudiera. No era fácil orientarse en la Principalía. Los pasillos hacían giros imprevisibles. No terminaban inesperadamente o daban largos y complicados rodeos. Podías tardar 20 minutos en ir de una estancia a otra, aunque solo estuvieran a 15 metros. Los alumnos con más experiencia conocían los atajos y sabían por qué talleres o salas de conferencias tenías que pasar para llegar a tu destino. Al menos uno de los patios había quedado completamente aislado y solo podía accederse a él trepando por una ventana. Circulaba el rumor de que había habitaciones completamente tapiadas, algunas con alumnos dentro. Decían que sus fantasmas recorrían los pasillos por la noche, lamentándose de su destino y quejándose de la comida que servían en la cantina. La primera clase a la que asistí se daba en la Principalía. Afortunadamente, mis compañeros de litera me habían advertido que era difícil orientarse por la Principalía. Así que, pese a que me perdí, llegué con tiempo de sobra. Cuando por fin encontré la sala donde se daba mi primera clase, me sorprendió ver que parecía un pequeño anfiteatro. Los asientos estaban dispuestos en gradas alrededor de un pequeño escenario elevado. En las ciudades grandes, mi troupe había actuado en sitios parecidos a aquel. Ese pensamiento me relajó mientras buscaba un asiento en las filas de atrás. Estaba muy emocionado. Poco a poco fueron entrando otros alumnos. Todos eran como mínimo unos años mayores que yo. Repasé mentalmente los 30 primeros vínculos simpáticos mientras el anfiteatro se llenaba de estudiantes nerviosos. En total éramos unos 50 y ocupábamos 3/4 partes de la sala. Algunos tenían papel y pluma y libros de tapa dura sobre los que escribir. Otros tenían tablillas de cera. Yo no había llevado nada, pero eso no me preocupaba demasiado, porque siempre he tenido una memoria excelente. El maestro Heme entró en la sala, subió a la tarima y se colocó detrás de una gran mesa de trabajo de piedra. Ofrecía un aspecto imponente con su negra túnica de maestro, y en apenas unos segundos, los alumnos dejaron de susurrar y de moverse, y el anfiteatro quedó en silencio. ¿Queréis ser arcanistas?, preguntó Heme. ¿Queréis hacer magia como la de los cuentos infantiles? ¿Habéis oído canciones sobre Taborlin el Grande? Rugientes lenguas de fuego, anillos mágicos, capas invisibles, espadas que nunca se embotan, pociones que te hacen volar. Sacudió la cabeza con gesto de desaprobación. Pues si eso es lo que buscáis, ya podéis marcharos ahora mismo, porque aquí no lo encontraréis. Eso no existe. Un alumno entró en ese momento en la sala, se dio cuenta de que llegaba tarde y se dirigió rápidamente hacia un asiento vacío. Pero Heme lo vio. «Hola, me alegro de que hayas venido. ¿Cómo te llamas?» «Kel», contestó el muchacho nervioso. «Lo siento. He tenido un pequeño problema con...» «Kel», le cortó Heme. «¿Qué clase es esta?» Kel se quedó cortado un momento y luego dijo: «¿Principios de simpatía? No me gustan los retrasos. Mañana me presentarás un trabajo sobre la evolución del reloj simpático, sus diferencias respecto a otros relojes anteriores, más arbitrarios que empleaban el movimiento armónico, y sus efectos sobre el tratamiento exacto del tiempo». El chico se retorció en el asiento. «Sí, señor». A Heme pareció satisfacerle la reacción del alumno. «Muy bien. ¿Qué es la simpatía?» Entró otro muchacho con un libro de tapa dura en la mano. Era joven, con lo cual quiero decir que debía de tener un par de años más que yo. Heme lo interceptó antes de que llegara a un asiento. «Hola», dijo con un tono exageradamente cortés. «¿Cómo te llamas?» «Basil, señor». El muchacho se quedó plantado en el pasillo, muerto de vergüenza. Lo reconocí. Había espiado su entrevista en admisiones. «Por casualidad no serás de Yule, ¿verdad, Basil?», le preguntó Heme componiendo una sonrisa. «No, señor». «Ah», dijo Heme fingiendo decepción. Tenía entendido que las tribus ídicas seguían por el sol para calcular la hora, y que por eso no tienen un concepto claro de la puntualidad. Sin embargo, como no eres ídico, no tienes excusa para llegar tarde, ¿no es así? Basil movió los labios como si intentara articular alguna excusa.
pero por lo visto desistió. No, señor, dijo. Estupendo. Mañana me presentarás un trabajo sobre el calendario lunar de Yil, comparado con el calendario Atur, más exacto y civilizado, con el que ya deberías de estar familiarizado. Siéntate. Sin decir nada, Basil se dejó caer en el primer asiento libre que encontró y puso cara de perro apaleado. Heme desistió de empezar la clase y esperó a que llegara el siguiente alumno rezagado. El anfiteatro estaba sumido en un tenso silencio cuando entró, vacilante, una muchacha. Era una joven de unos 18 años, algo no muy frecuente. La proporción de hombres con respecto a mujeres en la universidad es de 10-1. El tono de Heme se ablandó un tanto cuando la muchacha entró en la sala. El maestro se acercó rápidamente a los escalones para recibirla. Ah, querida mía, me alegro mucho de que todavía no hayamos iniciado la lección de hoy. La sujetó por el codo y la ayudó a bajar unos cuantos escalones hasta el primer asiento libre. Era evidente que la joven estaba abochornada por la atención que estaba recibiendo. Lo siento, maestro Heme. La principalía es más grande de lo que yo creía. No te preocupes, dijo Heme con gentileza. Lo que importa es que hayas venido. Solícito, la ayudó a sacar el papel y el tintero antes de volver a la tarima. Una vez allí, pareció que fuera a empezar la clase, pero antes de hacerlo, volvió a mirar a la joven que acababa de entrar. Disculpa, señorita. Ella era la única mujer que había en la sala. Qué maleducado soy. ¿Cómo te llamas? Ria. Ria. ¿Es el diminutivo de Rian? Sí, respondió ella con una sonrisa. Por favor, Rian, ¿puedes cruzar las piernas? Heme formuló ese requerimiento con tanta seriedad que no se oyó ni la más leve risita. Rian, desconcertada, cruzó las piernas. Ahora que las puertas del infierno están cerradas, dijo Hem con su tono normal más brusco, ya podemos empezar. Y eso hizo, ignorando a Ria durante el resto de la clase, lo cual, en mi opinión, fue un favor involuntario. La clase duró 2 horas y media que se hicieron larguísimas. Escuché con atención, con la esperanza de que Heme abordara algún tema que yo no hubiese estudiado con Aventi. Pero no lo hizo. Enseguida me di cuenta de que Heme estaba hablando de los principios de la simpatía, ciertamente, pero a un nivel muy básico. Para mí, esa clase era una tremenda pérdida de tiempo. Cuando Heme dio por terminada la clase, bajé la escalera y lo alcancé antes de que saliera por una puerta. «Maestro Hem?» Heme se dio la vuelta. «Ah, sí, nuestro niño prodigio. No sabía que estuvieras en mi clase. No habré ido demasiado rápido para ti, ¿verdad?» No cometí el error de contestar sinceramente esa pregunta. «Ha repasado usted muy claramente los conceptos básicos, señor. Los principios que he mencionado hoy formarán una buena base para los otros alumnos de la clase. Para ser artista itinerante, hay que dominar la diplomacia». Heme se hinchó un poco ante mi cumplido, luego me miró atentamente. «¿Para los otros alumnos de la clase?», me preguntó. «Me temo que ya estoy familiarizado con los fundamentos básicos, señor. Conozco las 3 leyes y los 14 corolarios, así como los 90 primeros. Sí, ya entiendo», me cortó. «Ahora estoy muy ocupado. Podemos hablar de esto mañana, antes de la clase». Se dio la vuelta y se alejó a buen paso. Como media hogaza es mejor que nada, me encogí de hombros y me dirigí al archivo. Ya que no iba a aprender nada en las clases de Heme, mejor sería que empezara a educarme yo mismo. Esa vez, cuando entré en el archivo, había una joven sentada detrás del mostrador. Era asombrosamente hermosa, con largo cabello castaño y unos ojos vivos y relucientes. Una notable mejora en comparación con Ambrose, desde luego. Me acerqué al mostrador y la joven sonrió. «¿Cómo te llamas?» «Quoth», contesté. «Hijo de Arliden». Ella sintió y empezó a hojear el registro. «¿Y tú?», dije para llenar el silencio. «Fela», respondió ella sin levantar la cabeza. Entonces meneó la cabeza y dio unos golpecitos en el registro. «Aquí estás. Puedes entrar». En la antecámara había 2 puertas, una con el letrero estanterías y otra con el letrero volúmenes. Como no sabía qué diferencia había entre las dos, me dirigí a la puerta de estanterías. Eso era lo que yo buscaba. Estanterías y más estanterías llenas de libros. Montañas inmensas de libros. Tenía la mano en el pomo de la puerta cuando me detuvo la voz de Fela. «Perdona, es la primera vez que vienes aquí, ¿verdad?». Asentí, pero sin soltar el pomo. Estaba tan cerca.
¿Qué pasaba ahora? El acceso a estanterías está reservado para los miembros del arcano, se disculpó Fela. Se levantó, salió de detrás del mostrador y se dirigió a la otra puerta. Ven, te lo explicaré. Solté el pomo a regañadientes y la seguí. Tiró con ambas manos y abrió una de las pesadas hojas de madera de la puerta, revelando una habitación enorme, de techo alto, llena de mesas largas. Había una docena de estudiantes diseminados por la sala, leyendo. La sala estaba bien iluminada con la firme luz de una docena de lámparas simpáticas. Fela se acercó a mí y me habló en voz baja. Esta es la sala principal de lectura. Aquí encontrarás todos los libros necesarios para la mayoría de las clases elementales. Mantuvo la puerta abierta con un pie y señaló a lo largo de una pared hasta una larga sección de estantes con 300 o 400 libros. Más libros de los que yo jamás había visto juntos. Fela siguió hablando en voz baja. No se puede hacer ruido. Si hablas, has de hacerlo en voz baja. Me había fijado en que en la habitación reinaba un silencio casi artificial. Si no encuentras el libro que buscas, puedes presentar una solicitud en el mostrador, y me lo señaló. Ellos te buscarán el libro y te lo darán. Me volví para hacerle una pregunta, y entonces reparé en lo cerca que Fela estaba de mí. El que no me hubiera fijado en una de las mujeres más atractivas de la universidad, a la que tenía a menos de un palmo, dice mucho de lo entusiasmado que estaba con el archivo. ¿Cuánto tardan en encontrar un libro?, pregunté en un susurro, tratando de no mirar a Fela con cara de bobo. Depende. Se echó el largo y negro cabello hacia atrás. A veces tenemos más trabajo y a veces no tanto. Hay personas a las que se les da mejor encontrar un determinado libro. Se encogió de hombros y su pelo me rozó ligeramente un brazo. Pero por lo general, no más de una hora. Asentí. Estaba decepcionado por no poder curiosear en todo el archivo, pero también emocionado por encontrarme allí dentro. Una vez más, media hogaza era mejor que nada. Gracias, Fela. Entré. Fela soltó la puerta, que se cerró detrás de mí. Pero al cabo de un momento, volvió a abrirla y me dijo, otra cosa. Está de más decirlo, pero como es la primera vez que vienes. Se había puesto muy seria. Los libros no salen de aquí. No pueden sacarse del archivo. Claro, dije, por supuesto. No lo sabía. Fela sonrió y asintió con la cabeza. Solo quería asegurarme. Hace un par de años, vino un joven caballero que estaba acostumbrado a llevarse los libros de la biblioteca de su padre. Yo nunca había visto a Lauren fruncir el ceño, ni hablar de otra forma que no fuera en susurros. Pero cuando pilló a ese alumno con uno de sus libros, sacudió la cabeza como si no tuviera palabras para explicar lo que había visto. Traté de imaginarme al alto y sombrío maestro enfadado, y no lo conseguí. Gracias por la advertencia. De nada. Fela volvió al vestíbulo. Me acerqué al mostrador que Fela me había señalado. ¿Qué tengo que hacer para pedir un libro?, le pregunté al secretario en voz baja. El secretario me mostró un gran cuaderno donde estaban anotados los nombres de los alumnos y sus solicitudes. Algunas solicitudes eran títulos de libros o nombres de autores específicos, pero otras eran requerimientos de información más generales. Me llamó la atención una entrada: Basil, calendario lunar ígico, historia del calendario Atur. Eché un vistazo a la sala y vi al chico de la clase de Geme encorvado sobre un libro y tomando notas. Escribí: Quoth, historia de los Chandrian. Estudios sobre los Chandrian y sus señales, ojos negros, llamas azules, etc. A continuación me acerqué a los estantes y empecé a examinar los libros. Reconocí uno o dos que Ben me había hecho leer. Lo único que se oía era el rasgueo de una pluma sobre el papel, o el débil sonido, parecido al del ala de un pájaro, de una página al pasar. Aquel silencio no resultaba inquietante, sino curiosamente reconfortante. Más tarde me enteré de que aquella sala la llamaban la tumba, por el silencio sepulcral que reinaba en ella. Al final me llamó la atención un libro titulado Los ritos nupciales del Dracus común. Lo cogí y me lo llevé a una de las mesas de lectura. Lo escogí porque tenía un bonito dragón repujado en la cubierta, pero cuando empecé a leerlo vi que era una investigación culta sobre diversos mitos conocidos. Estaba leyendo el prólogo, donde se explicaba que con toda probabilidad el mito del dragón había evolucionado a partir del Dracus, mucho más terrenal.
cuando se me acercó un secretario. «¿Eres Kvothe?». Asentí, y el secretario me dio un librito con la cubierta de tela azul. Nada más abrirlo, me llevé una desilusión. Era una colección de cuentos de hadas. Lo hojeé con la esperanza de encontrar algo útil, pero estaba lleno de empalagosas historias para entretener a los niños. Ya sabéis, valientes huérfanos que engañan a los Chandrian, amasan una fortuna, se casan con princesas y viven felices comiendo perdices. Di un suspiro y cerré el libro. En realidad, ya me había imaginado que me pasaría algo así. Hasta el día que los Chandrian mataron a mi familia, yo siempre había pensado que aquellas historias solo eran cuentos para niños. Esa clase de búsqueda no iba a llevarme a ninguna parte. Me acerqué al mostrador y reflexioné largo rato antes de hacer otra anotación en el cuaderno de solicitudes. Kvothe, Historia de la Orden Amir. Orígenes de los Amir. Prácticas de los Amir. Llegué al final del renglón y, en lugar de empezar otro, me paré y miré al secretario que estaba detrás del mostrador. En realidad me interesa cualquier cosa sobre los Amir, dije. Ahora estamos muy ocupados, dijo él señalando la sala. Desde mi llegada, habían entrado otra docena de estudiantes. Pero te llevaremos algo en cuanto podamos. Volví a la mesa y me puse a hojear el libro de cuentos infantiles. Luego hice lo mismo con el bestiario. Esa vez tuve que esperar mucho más. Cuando estaba leyendo sobre la extraña hibernación de verano del Susquiniano, noté que me daban unos golpecitos en el hombro. Me volví esperando encontrar a un secretario con un montón de libros, o quizá a Basil, que hubiera venido a saludarme. Me sorprendió ver al maestro Loren cerniéndose sobre mí con su negra túnica de maestro. «Ten», me dijo en voz baja y me hizo una seña para que lo siguiera. No sabía qué pasaba, pero seguía a Loren fuera de la sala de lectura. Pasamos por detrás del mostrador del secretario y bajamos por una escalera hasta una pequeña habitación con una mesa y 2 sillas. En el archivo había muchas habitaciones como esa. Eran rincones de lectura pensados para que los miembros del arcano tuvieran un sitio donde estudiar en privado. Loren puso el cuaderno de solicitudes de la sala de volúmenes encima de la mesa. «Estaba ayudando a uno de los nuevos secretarios y he visto tu solicitud», dijo. «¿Te interesan los Chandrian y los Amir?», preguntó. Asentí. «¿Está tu interés relacionado con alguna tarea que te haya mandado alguno de tus profesores?». Estuve a punto de contarle la verdad. Lo que les había pasado a mis padres. La historia que había oído en Tarbean. Pero me acordé de la reacción de Manette cuando yo había mencionado a los Chandrian. Y me lo pensé mejor. Yo tampoco creía en los Chandrian hasta que los vi con mis propios ojos. Si alguien me hubiera asegurado que los había visto, habría pensado que estaba loco. Loren pensaría como mínimo que era un ingenuo y un insensato. De pronto tomé conciencia de que me encontraba en uno de los templos de la civilización, hablando con el maestro archivero de la universidad. Eso me hacía ver las cosas desde otra perspectiva. De pronto, las historias de un anciano de una taberna del puerto parecían lejanas e insignificantes. Negué con la cabeza. «No, señor. Solo es para satisfacer mi curiosidad». «La curiosidad me inspira mucho respeto», dijo Loren con un tono neutro. «Quizá yo pueda satisfacer en parte la tuya». Los Amir formaban parte de la iglesia cuando el imperio de Atur todavía tenía fuerza. Su lema era Ivar Enimeuge, que significa más o menos por el bien mayor. Eran en parte caballeros andantes y en parte vigilantes. Tenían poderes judiciales y podían ejercer de jueces en tribunales tanto religiosos como civiles. Estaban todos eximidos de la ley en diferentes grados. Casi todo eso ya lo sabía. ¿Pero de dónde salieron?, pregunté. Era lo máximo que me atrevía a decir sin mencionar la historia de Scarpi. «Evolucionaron a partir de la figura del juez itinerante», explicó Loren. «Eran hombres que recorrían el imperio de Atur de pueblo en pueblo ejerciendo la ley». «¿Entonces salieron de Atur?», Loren me miró. «¿De qué otro sitio quieres que salieran?». No me atreví a decirle la verdad, que la historia que le había oído contar a un anciano me hacía sospechar que los Amir podían tener raíces mucho más antiguas que el imperio de Atur, y que confiaba en que todavía pudieran existir en algún lugar del mundo. Loren interpretó mi silencio como una respuesta. «Voy a darte un consejo», dijo con serenidad.
Los Amir son personajes dramáticos. Cuando somos pequeños, todos fingimos ser Amir y librar batallas con espadas hechas con ramas de sauce. Es lógico que los niños se sientan atraídos por esas historias. Me miró a los ojos. Sin embargo, los hombres, los arcanistas, deben concentrarse en el presente. Deben dedicarse a asuntos prácticos. Me sostuvo la mirada y siguió hablando. Eres muy joven. Mucha gente te juzgará solo por tu edad. Inspiré, pero él levantó una mano. No te acuso de dejarte llevar por fantasías infantiles. Lo que te aconsejo es que evites que parezca que te dejas llevar por fantasías infantiles. Me miró desapasionadamente con su habitual serenidad. Me acordé de cómo me había tratado Ambrose y asentí. Noté que me ruborizaba. Lauren sacó una pluma y tachó lo que yo había escrito en el cuaderno de solicitudes. La curiosidad me inspira mucho respeto, volvió a decir. Pero no todo el mundo piensa como yo. No quiero que estas cosas te compliquen el primer bimestre. Supongo que ya te resultará suficientemente difícil para que encima tengas esa preocupación adicional. Agaché la cabeza. Tenía la impresión de que lo había decepcionado. Lo entiendo. Gracias, señor. Suficiente cuerda. Al día siguiente llegué a la clase de Heme con 10 minutos de antelación y me senté en la primera fila. Esperaba poder hablar con Hem antes de que empezara la clase para no tener que quedarme y aguantar otra de sus lecciones. Desgraciadamente, Heme no llegó pronto. La sala de conferencias ya estaba llena cuando el maestro entró por la puerta más baja de la sala y subió los 3 escalones de la tarima elevada de madera. Recorrió la sala con la mirada, buscándome. Ah, sí, aquí está nuestro niño prodigio. Levántate, ¿quieres? Me levanté sin saber muy bien qué estaba pasando. Tengo buenas noticias para todos, anunció Hem. El señor Quoth me ha asegurado que entiende perfectamente los principios de la simpatía, y se ha ofrecido para impartir la clase de hoy. Hizo un amplio ademán para indicarme que subiera con él a la tarima. Me sonrió con dureza. Señor Quoth, se estaba burlando de mí, por supuesto, y esperaba que me quedara en mi asiento, avergonzado y acobardado. Pero yo ya había soportado suficientes bravuconadas en la vida. Así que subí a la tarima y le estreché la mano. Me dirigí a los alumnos con mi vozarrón de actor. Le agradezco mucho al maestro Heme que me haya brindado esta oportunidad. Confío en poder ayudarle a arrojar algo de luz sobre este importantísimo tema. Heme, que había sido quien había empezado ese pequeño juego, no podía interrumpirlo sin ponerse en ridículo. Me estrechó la mano y me miró como mira un lobo a un gato encaramado en un árbol. Sonrió para sí, bajó de la tarima y ocupó el asiento que yo acababa de dejar libre en la primera fila. Estaba seguro de mi ignorancia y dispuesto a dejar que continuara la farsa. No habría salido airoso de no ser por 2 de los numerosos errores de Heme. El primero era su estupidez al no creer lo que le había dicho el día anterior. El segundo, su deseo de verme pasar toda la vergüenza que fuera posible. Para explicarlo en pocas palabras, diré que me estaba dando suficiente cuerda para que me ahorcara yo mismo. Por lo visto no sabía que, una vez que está hecho el nudo, la soga se ajusta con la misma facilidad a un cuello que a otro. Me volví hacia los alumnos. Hoy voy a presentar un ejemplo de las leyes de la simpatía. Sin embargo, como tenemos un tiempo limitado, necesitaré ayuda con los preparativos. Señalé a un alumno al azar. ¿Serías tan amable de traerme un pelo del maestro Hem, por favor? Hem se arrancó un pelo y se lo ofreció al alumno con exagerada teatralidad. Cuando el alumno me lo trajo, Hem sonrió como si aquello lo divirtiera de verdad, convencido de que cuanto más grandiosos fueran los preparativos, mayor sería mi bochorno al final. Aproveché ese ligero retraso para ver de qué material disponía para trabajar. En uno de los lados de la tarima había un brasero, y en los cajones de la mesa de trabajo encontré tiza, un prisma, cerillas de azufre, una lupa, unas velas y unos bloques de metal de formas extrañas. Cogí solo las 3 velas. A continuación cogí el pelo del maestro Heme que me trajo el alumno.
que resultó ser Basil, el chico al que Heme había intimidado el día anterior. «Gracias, Basil. ¿Quieres traer ese brasero y encenderlo tan aprisa como puedas?» Basil acercó el brasero y me alegré al ver que estaba equipado con un pequeño fuelle. Mientras Basil vertía alcohol sobre el carbón y le prendía fuego, me dirigí a la clase. Los conceptos de la simpatía no son muy fáciles de comprender. Pero todo se basa en 3 sencillas leyes. La primera es la doctrina de la correspondencia, según la cual la similitud aumenta la simpatía. La segunda es el principio de consanguinidad, que establece que una parte de una cosa puede representar la totalidad de esa cosa. La tercera es la ley de la conservación, que afirma que la energía ni se crea ni se destruye. Correspondencia, consanguinidad y conservación. Las 3 C. Hice una pausa y escuché el sonido de un centenar de plumas anotando mis palabras. A mi lado, Basil accionaba el fuelle con diligencia. Me di cuenta de que podría encontrarle el gusto a aquello. No os preocupéis si todavía no lo entendéis. La demostración os lo aclarará todo. Miré hacia abajo y vi que el brasero se estaba calentando muy bien. Le di las gracias a Basil, colgué un cazo metálico poco profundo sobre el carbón y metí 2 velas dentro para que se derritieran. Puse otra vela en un soporte encima de la mesa y la encendí con una cerilla de azufre de las que había en el cajón. A continuación retiré el cazo del brasero y con cuidado vertí la cera derretida sobre la mesa, formando una masa de cera blanda del tamaño de un puño. Volví a mirar a los alumnos. Lo que hacemos cuando utilizamos la simpatía consiste, básicamente, en redirigir la energía. La energía viaja a través de los vínculos simpáticos. Extraje la mecha de la masa de cera y empecé a trabajarla para darle forma de muñeco humano. La primera ley que he mencionado, la similitud aumenta la simpatía. Significa, sencillamente, que cuanto más se parecen 2 cosas, más fuerte será el vínculo simpático entre ellas. Sostuve el muñeco de cera en alto para que todos lo inspeccionaran. Esto, continué, es el maestro Heme. Se oyeron risas por toda la sala. De hecho, esto es mi representación simpática del maestro Heme. ¿Alguien podría explicarme por qué no es una representación muy buena? Hubo un momento de silencio. Dejé que se prolongara. Me encontraba ante un público poco entusiasta. Heme los había traumatizado el día anterior y por eso tardaban en reaccionar. Al final, un alumno que estaba sentado al fondo de la sala dijo: ¿El tamaño no es el adecuado? Asentí y seguí paseando la mirada por la sala. Y él no es de cera, asentí de nuevo. Guarda cierto parecido con él en la forma y en las proporciones. Con todo, es una representación simpática muy pobre. Por esa razón, cualquier vínculo simpático basado en este muñeco sería bastante débil. Quizá tuviera un 2% de eficacia. ¿Cómo podemos mejorarlo? Hubo otro silencio, más breve que el anterior. ¿Podrías hacer un muñeco más grande?, sugirió alguien. Asentí y esperé. Otras voces dijeron: podrías representar en él la cara del maestro Heme, pintarlo, ponerle una pequeña túnica. Todos rieron. Levanté una mano para pedir silencio y me sorprendió la rapidez con que los alumnos me obedecieron. Viabilidad aparte, supongamos que hiciéramos todas esas cosas. Imaginad que tengo a mi lado un muñeco de 1,80 m, completamente vestido y con la cara del maestro Heme perfectamente modelada. Hice un ademán. Incluso después de tantos esfuerzos, a lo máximo que podríamos aspirar sería a un 10 o un 15% de vínculo simpático. Ninguna maravilla. Esto nos lleva a la segunda ley, la de la consanguinidad. Para entenderla, podéis pensar: una vez juntos, juntos para siempre. Gracias a la generosidad del maestro Heme, tengo aquí un pelo de su cabeza. Lo levanté y con mucha ceremonia se lo enganché en la cabeza al muñeco. Y con este sencillo gesto, conseguimos un vínculo simpático que funcionará al 30 o 35%. Mientras hablaba, no había dejado de observar a Heme. Al principio parecía un poco receloso, pero había vuelto a componer su sonrisita de suficiencia. Heme sabía que sin el vínculo apropiado y sin un alar bien dirigido, ni con toda la cera y todo el pelo del mundo se podía conseguir nada. Convencido de que Heme me había tomado por imbécil, señalé la vela y pregunté: «Con su permiso, maestro». Heme hizo un magnánimo ademán de conformidad,
Se recostó en la silla y se cruzó de brazos, confiado. Pues claro que conocía el vínculo. Ya se lo había dicho. Y Ben me había enseñado a emplear el alar, la inquebrantable creencia, cuando yo tenía 12 años. Sin embargo, no me molesté en emplear ninguna de esas dos cosas. Metí un pie del muñeco en la llama de la vela, que empezó a chisporrotear y a desprender humo. Hubo un tenso silencio. Todos los alumnos estiraban el cuello para ver cómo reaccionaba el maestro Heme. Heme se encogió de hombros y fingió estupefacción, pero me miraba como si yo estuviera a punto de quedar atrapado en un cepo. Una sonrisita asomó a sus labios, y Heme empezó a levantarse del asiento. No siento nada. ¿Qué? Exacto, dije haciendo restallar mi voz como si fuera un látigo para atraer de nuevo la atención de los alumnos. ¿Y a qué se debe eso? Miré, expectante, a mi público. A la tercera ley que he mencionado, la de la conservación. La energía ni se crea ni se destruye, solo se pierde o se encuentra. Si sostuviera una vela bajo el pie de nuestro estimado profesor, no pasaría gran cosa. Y como solo está pasando cerca del 30% del calor, ni siquiera obtenemos ese pequeño resultado. Hice una pausa para que todos pensaran un momento. Este es el principal problema de la simpatía. ¿De dónde sacamos la energía? En este caso, sin embargo, la respuesta es sencilla. Apagué la vela de un soplido y volví a encenderla en el brasero. Murmuré las pocas palabras necesarias. Al añadir un segundo vínculo simpático entre la vela y un fuego más sustancial. Partí mi mente en dos. Con una parte vinculé a Heme y el muñeco, y con la otra conecté la vela y el brasero. Conseguimos el efecto deseado. Puse el pie del muñeco de cera sobre la mecha de la vela a una distancia de 2 centímetros, que es en realidad la altura a la que la llama quema más. Se oyó una exclamación de sorpresa proveniente de donde Heme estaba sentado. Sin mirar hacia allí, seguí hablándoles a los alumnos con crudeza. Y parece ser que esta vez lo hemos logrado. Todos rieron. Apagué la vela con un soplido. Esto también es un buen ejemplo del poder que maneja un simpatista inteligente. ¿Imagináis qué pasaría si arrojara este muñeco al fuego? Lo sostuve sobre el brasero. M subió precipitadamente a la tarima, como si hubiera estado esperando esa indicación. Quizá fueran imaginaciones mías, pero me pareció que cojeaba un poco con la pierna izquierda. Creo que el maestro Heme quiere volver a dirigir la clase. Hubo risas por toda la sala, esa vez más fuertes. Os doy las gracias a todos, alumnos y amigos, y así concluye mi humilde lección. Llegado a ese punto, utilicé un truco de actor. Hay cierta inflexión de la voz y cierto lenguaje corporal que incita al público a aplaudir. No podría explicar cómo se hace exactamente, pero surtió el efecto deseado. Saludé con una inclinación de cabeza a la clase y me volví hacia Heme en medio de un aplauso que, pese a no ser ensordecedor, seguramente fue mucho mayor que ninguno que él hubiera recibido jamás. Cuando Heme dio los últimos pasos hacia mí, casi me aparté. Estaba muy colorado y le palpitaba una vena en la sien, como si estuviera a punto de explotar. Mi experiencia teatral me ayudó a conservar la compostura. Con indiferencia le sostuve la mirada a Heme y le tendí una mano. Con no poca satisfacción, vi cómo el maestro le lanzaba una rápida ojeada a la clase, que seguía aplaudiendo. Entonces tragó saliva y me estrechó la mano. Su apretón de manos fue tan fuerte que me hizo daño. Pero sospecho que habría sido peor, de no ser porque hice un mínimo gesto sobre el brasero con el muñeco de cera. La cara de Heme pasó del rojo intenso al blanco ceniza más deprisa de lo que yo habría creído posible. Al instante, Heme dejó de apretarme la mano y pude retirarla. Volví a saludar a los alumnos con una inclinación de cabeza y salí de la sala de conferencias sin mirar atrás. Ante las astas del toro. Después de que Heme diera por terminada su clase, la noticia de mi exhibición se extendió por toda la universidad como un reguero de pólvora. Deduje, por la reacción de los alumnos, que el maestro Heme no era un personaje muy querido. Me senté en un banco de piedra delante de las dependencias, y los estudiantes me sonreían al pasar. Otros me saludaban con la mano o riendo levantaban el pulgar. Esa notoriedad me complacía, pero al mismo tiempo una fría ansiedad empezaba a crecer dentro de mí.
Me había enemistado con uno de los 9 maestros. Necesitaba saber hasta qué punto me había metido en un lío. Cené en la cantina. Pan moreno con mantequilla, estofado y judías. Manette estaba en mi mesa. Con aquella mata de pelo parecía un enorme lobo blanco. Simon y Savoy se quejaban por hacer algo de la comida y especulaban sobre qué clase de carne debía de ser la del estofado. Para mí, que llevaba menos de un ciclo lejos de las calles de Tarbean, era una comida maravillosa. Sin embargo, lo que estaban diciendo mis amigos me estaba haciendo perder el apetito rápidamente. No me interpretes mal, dijo Savoy. Los tienes bien puestos, eso nunca lo pondría en duda. Pero aún así, hizo un gesto con la cuchara. Te van a colgar por esto. Eso, si tienes suerte, intervino Simon. Porque se trata de un caso de felonía, ¿no? No hay para tanto, dije con más convicción de la que tenía. Lo único que he hecho ha sido calentarle un poco el pie. Todo acto de simpatía dañino entra en la categoría de felonía. Manette me apuntó con su trozo de pan y arqueó sus alborotadas y entrecanas cejas con gesto serio. Tienes que escoger mejor tus batallas, chico. Mantente al margen de los maestros. Si te cogen manía, pueden hacer de tu vida un infierno. Empezó él, dije con resentimiento y con la boca llena de judías. Un joven se acercó corriendo a la mesa. Estaba jadeando. ¿Eres Kvothe?, me preguntó mirándome de arriba abajo. Asentí y de pronto se me hizo un nudo en el estómago. Tienes que presentarte en la sala de profesores. ¿Dónde está eso?, pregunté. Solo llevo un par de días aquí. ¿Podéis enseñárselo vosotros?, preguntó el chico mirando a mis compañeros. Yo tengo que ir a decirle a Jameson que lo he encontrado. Yo lo acompañaré, dijo Simon apartando su cuenco. De todas formas, no tengo hambre. El chico se marchó, y Simon hizo ademán de levantarse de la mesa. Espera, dije señalando mi bandeja con la cuchara. Todavía no he terminado. Simon me miró con cara de preocupación. No puedo creer que estés comiendo, dijo. Si yo no puedo comer, ¿cómo puedes hacerlo tú? Tengo hambre, contesté. No sé qué me espera en la sala de profesores, pero seguro que lo afrontaré mejor con el estómago lleno. Te van a poner ante las astas del toro, explicó Manette. Esa es la única razón por la que te ordenarían ir allí a estas horas de la noche. Yo no sabía qué quería decir con eso, pero no estaba dispuesto a hacer pública mi ignorancia. Podrán esperar a que acabe de cenar, ¿no?, dije, y seguí comiéndome el estofado. Simon volvió a sentarse y se puso a remover la comida de su bandeja. La verdad es que yo ya no tenía apetito, pero me fastidiaba tener que interrumpir una comida después del hambre que había pasado en Tarbean. Cuando Simon y yo nos pusimos por fin en pie, el ruido que generalmente había en la cantina se redujo y todos giraron la cabeza para mirarnos. Todos sabían a dónde iba. Ya fuera, Simon metió las manos en los bolsillos y echó a andar hacia el auditorio a buen paso. Bromas aparte, estás metido en un buen lío, ¿sabes? Confiaba en que James se avergonzara y no lo contara. Admití. ¿Expulsan a muchos alumnos? Intenté adoptar un tono jocoso. Este bimestre todavía no han expulsado a nadie, dijo Sim mirándome con sus azules ojos y esbozando una tímida sonrisa. Pero solo llevamos 2 días de clase, podrías establecer un récord. No tiene gracia, repliqué, pero me sorprendí sonriendo. Simon siempre conseguía hacerme sonreír, pasara lo que pasase. Sim iba adelante, y llegamos al auditorio mucho más deprisa de lo que a mí me habría gustado. Simon levantó una mano, y vacilante, me dijo adiós cuando abrí la puerta y entré en el edificio. Me recibió Jameson, el encargado de supervisar todo lo que no controlaban directamente los maestros. Las cocinas, la lavandería, los establos, los almacenes. Era un tipo nervioso y con aspecto de pájaro, un hombre con cuerpo de gorrión y ojos de halcón. Jameson me acompañó a una habitación enorme y sin ventanas, en la que había una mesa con forma de media luna que me resultó familiar. El rector estaba sentado en el centro, como durante el proceso de admisiones. La única diferencia real era que esa mesa no estaba elevada, de modo que los maestros y yo nos encontrábamos más o menos a la misma altura. Los ojos que me miraron no expresaban cordialidad. Jameson me condujo ante la mesa. Al verla desde ese ángulo, comprendí por qué los alumnos hablaban de estar ante las astas del toro.
Jamieson se retiró a otra mesa más pequeña y mojó la pluma en el tintero. El rector juntó las yemas de los dedos y habló sin preámbulos. El día 2 de Caitlin, Heme reúne a los maestros. Jamieson tomaba nota en una hoja de papel y de vez en cuando volvía a mojar la pluma en el tintero que tenía en la mesa. El rector continuó con tono formal. ¿Se hallan presentes todos los maestros? Maestro fisiólogo, dijo Arwyll. Maestro archivero, dijo Lauren, tan imperturbable como siempre. Maestro aritmético, dijo Brandeer haciendo crujir los nudillos sin darse cuenta. Maestro artífice, masculló Kilvin sin levantar la vista del tablero de la mesa. Maestro alquimista, dijo Mandrag. Maestro retórico, dijo Heme, que tenía el rostro colorado y enojado. Maestro simpatista, dijo Elxalal. Maestro nominador. Elodin me sonrió. No fue una mueca mecánica, sino una sonrisa cálida, con todas las de la ley. Di un tembloroso suspiro, aliviado al ver que al menos uno de los presentes no parecía ansioso por colgarme de los pulgares. Y maestro lingüista, dijo el rector. Lo soy. Frunció las cejas. Perdón. Tacha eso. Los 9 maestros se encuentran presentes. Exponga su queja, maestro Heme. Heme no titubeó. Hoy, el alumno de primer curso Quoth, que no es miembro del arcano, me ha hecho vínculos simpáticos con malas intenciones. El maestro Heme presenta 2 acusaciones contra Quoth, declaró el rector con severidad, sin dejar de mirarme. Primera acusación. Empleo no autorizado de la simpatía. ¿Qué castigo se aplica a esa falta, maestro archivero? Por empleo no autorizado de la simpatía, con resultado de lesiones, el alumno infractor será atado y recibirá cierto número de latigazos, no menos de 2 ni más de 10, con látigo simple, en la espalda. Lauren habló como si leyera las instrucciones de una receta. ¿Número de latigazos propuestos? El rector miró a Heme. Hem se lo pensó un momento. 5. Noté que palidecía y me obligué a respirar hondo y despacio, por la nariz, para tranquilizarme. ¿Algún maestro se opone a este castigo? El rector miró al resto de maestros, pero todos permanecieron callados y con expresión adusta. Segunda acusación, felonía. Maestro archivero, de 4 a 15 latigazos y expulsión de la universidad, recitó Lauren desapasionadamente. ¿Latigazos propuestos? M me miró a los ojos. 8. 13 latigazos y la expulsión. Me entró un sudor frío y tuve que contener las náuseas. No era la primera vez que sentía miedo. En Tarbean, el miedo nunca estaba muy lejos. El miedo te mantenía vivo. Pero jamás había sentido una impotencia tan desesperada. Un miedo no solo a que me hicieran daño físico, sino a que toda mi vida quedara arruinada. Empecé a marearme. ¿Has entendido las acusaciones que se han presentado contra ti?, me preguntó el rector. Respiré hondo. No del todo, señor. No me gustó nada cómo sonó mi voz, trémula y débil. El rector levantó una mano y Jamieson levantó la pluma del papel. Va contra las leyes de la universidad que un alumno que no es miembro del arcano emplee la simpatía sin el permiso de un maestro. Su rostro se ensombreció. Y está expresamente prohibido causar daño en cualquier circunstancia mediante simpatía, y especialmente a un maestro. Hace unos centenares de años a los arcanistas los perseguían y los quemaban por esas cosas. Aquí no toleramos ese comportamiento. Percibí un deje de dureza en la voz del rector y entonces comprendí lo enfadado que estaba. Respiró hondo y continuó. ¿Me has entendido? Asentí, tembloroso. El rector le hizo otra señal a Jamieson, que volvió a posar el plumín sobre el papel. Quoth, ¿entiendes las acusaciones que se han presentado contra ti? Sí, señor. Respondí con toda la serenidad de que fui capaz. Lo veía todo muy brillante y me temblaban un poco las piernas. Traté de controlarlas, pero solo conseguí que temblaran aún más. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, me preguntó el rector con aspereza. Lo único que quería era marcharme de allí. Notaba las miradas de los maestros traspasándome. Tenía las manos húmedas y frías. Si el rector no hubiera vuelto a hablar, seguramente habría negado con la cabeza y me habría largado. ¿Y bien?, insistió el rector. ¿Nada que alegar? Sus palabras me tocaron la fibra sensible. Eran las mismas palabras que Ben había utilizado cientos de veces cuando me enseñaba, incansable, a discutir. Recordé sus palabras reprendiéndome. ¿Qué? ¿Nada que alegar? Todos mis pupilos deben ser capaces de defender sus ideas. Hagas lo que hagas en la vida,
Tu ingenio te defenderá más a menudo que una espada. Cultívalo. Volví a respirar hondo, cerré los ojos y me concentré. Al cabo de largo rato, noté la fría imperturbabilidad del corazón de piedra alrededor de mí. Dejé de temblar. Abrí los ojos y me oí decir: «Tenía permiso para emplear la simpatía, señor». El rector me miró con dureza antes de decir: «¿Cuándo?». Me envolví en el corazón de piedra como si fuera una manta tranquilizadora. Tenía permiso del maestro Heme, tanto explícito como implícito. Los maestros desconcertados se movieron en sus asientos. El rector no parecía muy complacido. «Explícate». Después de la primera clase del maestro Hemen, fui a hablar con él y le dije que ya estaba familiarizado con los conceptos que había planteado. Él me propuso que lo habláramos al día siguiente. A un día siguiente, cuando el maestro Heme llegó a su clase, anunció que yo daría la lección para demostrar los principios de la simpatía. Tras comprobar de qué materiales disponía, le hice a la clase la primera demostración que mi maestro me había hecho a mí. Falso, por supuesto. Como ya he mencionado, mi primera lección fue la de los drabines de hierro. Era mentira, pero una mentira plausible. A juzgar por la cara que pusieron los maestros, Hemen no les había contado cómo había sucedido todo. Abrigado por el corazón de piedra, me relajé. Me alegré de que la irritación del rector se debiera a que Hem había ofrecido una versión abreviada de lo ocurrido. ¿Hiciste una demostración ante la clase?, preguntó el rector antes de que yo pudiera continuar. Miró a Heme y luego otra vez a mí. Me hice el inocente. Fue una demostración muy sencilla. ¿Es eso algo inusual? Es un poco insólito, sí, repuso el rector mirando a Heme. Volví a percibir su enojo, pero esa vez no parecía ir dirigido hacia mí. Yo creí que eso era lo que hacías para demostrar tu conocimiento de la materia y pasar a una clase de nivel más avanzado, dije. Otra mentira, pero también plausible. Entonces intervino el Xadal. ¿Qué elementos empleaste para la demostración? Un muñeco de cera, un pelo de la cabeza de Heme y una vela. Yo habría escogido otro ejemplo, pero el material de que disponía era limitado. Pensé que eso debía de formar parte de la prueba. Tenías que ingeniártelas con lo que tuvieras a mano. Volví a encogerme de hombros. No se me ocurrió ninguna otra manera de demostrar las 3 leyes con el material que tenía. El rector miró a Hem. ¿Es cierto lo que dice el chico? Hem me abrió la boca y pareció que fuera a negarlo, pero por lo visto recordó que toda una aula llena de alumnos había presenciado nuestro diálogo. No dijo nada. Maldita sea, Hem, estalló el Xadal. ¿Dejas que el chico haga un modelo de ti y luego lo traes aquí y lo acusas de felonía? Farfulló. Te mereces algo mucho peor. El Elirk Volce no habría podido hacerte daño con solo una vela, murmuró Kilvin. Se miró los dedos de las manos con aire ausente, como si estuviera cavilando sobre algo. ¿Con pelo y cera? Imposible. Con sangre y arcilla, quizá, pero... Orden. La voz del rector era demasiado débil para que pueda decirse que gritó, pero contenía la misma autoridad que si lo hubiera hecho. Miró a El Xadal y a Kilvin. Contesta al maestro Kilvin, voce. Hice un segundo vínculo entre la vela y el brasero para ilustrar la ley de la conservación. Kilvin no dejó de mirarse las manos. ¿Cera y pelo? Gruñó como si no estuviera del todo satisfecho con mi explicación. Lo miré entre desconcertado y avergonzado, y dije, yo tampoco lo entiendo, señor. Como mucho debería haber conseguido una transferencia del 10%. No debería haber bastado ni para hacerle una pequeña ampolla al maestro Heme, y menos aún para producirle quemaduras. Me volví hacia Heme. Le aseguro que no pretendía hacerle daño, señor, dije fingiendo una profunda consternación. Solo esperaba que notara usted algo de calor en el pie. El fuego no llevaba más de 5 minutos encendido, y no pensé que un fuego tan reciente y al 10% pudiera causarle daño. Hasta me retorcí un poco las manos. Era el vivo retrato del alumno consternado. Fue una buena interpretación. Mi padre habría estado orgulloso de mí. Pues me hiciste daño, repuso Heme con amargura. Y por cierto, ¿dónde está ese maldito muñeco? Exijo que me lo devuelvas de inmediato. Me temo que no puedo, señor. Lo destruí. Era demasiado peligroso dejarlo por ahí. Heme me miró, sagaz, y murmuró. Bueno, no tiene importancia. El rector volvió a tomar las riendas.
Esto cambia considerablemente las cosas. Heme, ¿todavía quieres presentar acusaciones contra Kvothe? Heme me miró con odio y no dijo nada. Yo propongo retirar ambas acusaciones, dijo Arwyll. La anciana voz del fisiólogo me sorprendió un tanto. Si Heme lo puso delante de toda la clase, le dio su permiso. Y si le dio un pelo y vio cómo lo enganchaba en la cabeza del modelo, no podemos hablar de felonía. Creía que controlaría mejor lo que estaba haciendo, argumentó Heme lanzándome una mirada asesina. No es felonía, insistió Arwyll mirando con fijeza a Heme a través de las lentes de sus gafas. Las arrugas de su cara formaron un ceño feroz. Eso entraría en la categoría de uso imprudente de la simpatía, aportó Lauren fríamente. ¿Es esto una moción para retirar las dos acusaciones y sustituirlas por la de uso imprudente de la simpatía? Preguntó el rector tratando de recuperar una apariencia de formalidad. Sí, respondió Arwyll sin dejar de fulminar a Heme con la mirada. ¿Apoyan todos la moción?, preguntó el rector. Todos afirmaron, excepto Heme. ¿Alguien se opone? Heme permaneció callado. Maestro archivero, ¿cuál es el castigo por uso imprudente de la simpatía? Si alguien resulta herido por uso imprudente de la simpatía, el alumno infractor recibirá no más de 7 latigazos en la espalda. Me pregunté qué libro estaría citando el maestro Lauren. Número de latigazos propuestos. Heme miró a los otros maestros y comprendió que se había producido un cambio de opinión. Tengo ampollas hasta la rodilla, dijo apretando los dientes. 3 latigazos. El rector carraspeó. ¿Se opone algún maestro a esa medida? Sí, dijeron Elxadal y Kilvin a la vez. ¿Quién quiere cancelar el castigo? Levanten la mano, por favor. Elxadal, Kilvin y Arwyll levantaron la mano al instante, y a continuación lo hizo el rector. Mandrag, Lauren, Brandeur y Heme no la levantaron. Elodin me sonrió alegremente, pero no levantó la mano. Lamenté mi reciente visita al archivo, que tan mala impresión le había causado a Lauren. De no ser por eso, quizá Lauren habría hecho inclinar la balanza a mi favor. 4,5 a favor de suspender el castigo, dijo el rector tras una pausa. El castigo sigue en pie. Se aplicará mañana, el 3 de Caitlin, a mediodía. Como estaba sumido en el corazón de piedra, lo único que sentí fue una leve curiosidad analítica respecto a qué sentiría al ser azotado en público. Todos los maestros fueron a levantarse, pero antes de que la reunión pudiera darse por terminada, dije, «Señor rector». El rector respiró hondo y soltó el aire con un fuerte bufido. «¿Sí? Durante mi admisión, usted dijo que podría entrar en el arcano si demostraba que dominaba los principios básicos de la simpatía. Lo cité casi literalmente. ¿Constituye esto una prueba?» Heme y el rector abrieron la boca para hablar. Heme fue quien lo hizo más alto. «¿Qué te has creído, gallito?» «Hem», le espetó el rector. Entonces me miró y dijo, «Me temo que la prueba de dominio requiere algo más que un sencillo vínculo simpático». «Un vínculo doble», lo corrigió Kilvin con brusquedad. Entonces intervino Elodin, lo cual sorprendió a los otros maestros. «Sé de alumnos que actualmente pertenecen al arcano y que tendrían graves dificultades para completar un vínculo doble, y más aún para obtener calor suficiente para cubrirle a alguien el pie de ampollas hasta la rodilla». Había olvidado que la débil voz de Elodin se colaba en los rincones más oscuros de tu pecho cuando hablaba. Volvió a sonreírme alegremente. Hubo unos momentos de silenciosa reflexión. «Cierto», admitió Elxadal, y me miró con interés. El rector agachó la cabeza y se quedó un minuto contemplando el tablero de la mesa. Entonces se encogió de hombros, levantó la cabeza y compuso una sonrisa sorprendentemente alegre. «Quienes estén a favor de admitir el uso imprudente de la simpatía del alumno de primer curso Kvothe como prueba de dominio de los principios básicos de la simpatía, que levanten la mano». Kilvin y Elxadal levantaron las manos a la vez. Arwyll lo hizo poco después. Elodin agitó una mano. Tras una pausa, el rector levantó la mano también y dijo, 5,5 a favor de que Kvothe sea admitido en el arcano. Moción aprobada. Se da por terminada la reunión. Que Telu nos proteja a todos, locos y niños. Eso último lo dijo en voz muy débil al mismo tiempo que apoyaba la frente en el pulpejo de una mano. Heme se marchó furioso de la sala, y después lo hizo Brandeur.
Cuando ya habían traspasado la puerta, oí a Brandeur preguntar: ¿No te habías protegido con un gram? No, le espetó M. Y no me hables en ese tono, como si fuera culpa mía. Es como culpar a alguien a quien han apuñalado en un callejón por no llevar armadura. Todos deberíamos tomar precauciones, dijo Brandeur en tono conciliador. Sabes tan bien cómo. Se oyó cerrarse una puerta y sus voces se perdieron. Kilvin se levantó y movió los hombros como si los tuviera entumecidos. Me miró, se rascó la poblada barba con ambas manos y aire pensativo, y luego se acercó a mí. ¿Has empezado ya a estudiar Sigaldría, el Irquothe? Lo miré sin comprender. ¿Se refiere a las runas, señor? Me temo que no. Kilvin se pasó las manos por la barba. Pensativo. No hace falta que asistas a la clase de artificería básica a la que te has apuntado. En lugar de eso, mañana vendrás a mi taller, a mediodía. Me temo que tengo otro compromiso a mediodía, maestro Kilvin. Sí, claro. Frunció el ceño. Entonces, al sonar la primera campanada. Lo siento, pero el chico tendrá una cita con los míos después de los azotes, Kilvin, dijo Arwell con un destello de humor en los ojos. Pídele a alguien que te lleve a la clínica después, hijo. Te recompondremos un poco. Gracias, señor. Arwell asintió y se dirigió hacia la puerta. Kilvin lo vio marchar. Luego se volvió hacia mí y dijo: en mi taller, pasado mañana, a mediodía. Su tono de voz dejaba claro que no era una pregunta. Será un honor, maestro Kilvin. Kilvin masculló algo y se marchó con el Xadal. Me quedé a solas con el rector, que seguía sentado. Nos miramos con fiereza mientras los pasos de los otros maestros se perdían en el pasillo. Salí del corazón de piedra y sentí un cosquilleo de nerviosismo y miedo por todo lo que acababa de pasar. Siento mucho causar tantos problemas tan pronto, señor, dije con vacilación. «Ah», exclamó el rector. Desde que estábamos solos, la expresión de su rostro se había suavizado mucho. ¿Cuánto tiempo pensabas esperar? Por lo menos un ciclo, señor. El haber estado tan cerca del desastre me había dejado mareado de alivio. Noté que mis labios componían una irreprimible sonrisa. Por lo menos un ciclo, repitió el rector. Se tapó la cara con ambas manos y se la frotó. Luego me miró y me sorprendió con una sonrisa irónica. Me di cuenta de que cuando no adoptaba esa expresión de severidad no parecía tan mayor. Seguramente no tenía ni 50 años. No pareces alguien que sabe que mañana lo van a azotar, observó. Aparté ese pensamiento de mi mente. Supongo que las heridas cicatrizarán, señor. El rector me miró de forma extraña y tardé unos momentos en comprender que era la misma mirada que estaba acostumbrado a recibir cuando vivía con la troupe. Fue a decir algo, pero yo me adelanté. No soy tan joven como parezco, señor. Ya lo sé, me gustaría que lo supieran también otras personas. Creo que no tardarán mucho en saberlo. Me miró largo rato antes de levantarse de la mesa. Me tendió una mano. Bienvenido al arcano. Le estreché la mano con solemnidad y nos separamos. Salí afuera y me sorprendió ver que era de noche. Aspiré una bocanada de dulce aire primaveral y volví a sonreír. Entonces alguien me puso una mano en el hombro. Di un salto levantándome 2 palmos del suelo y estuve a punto de caer sobre Simon, convertido en el torbellino de gritos, arañazos y mordiscos que en Tarbean había sido mi único método de defensa. Simon dio un paso hacia atrás, asustado por la expresión de mi cara. Traté de controlar los latidos de mi corazón. Lo siento, Simon. Es que procura hacer un poco de ruido cuando te acerques a mí. Me asusto fácilmente. Yo también, murmuró él, tembloroso, pasándose una mano por la frente. Pero no te lo reprocho. A todos nos pasa cuando nos ponen ante las astas del toro. ¿Cómo te ha ido? Me van a azotar y me han admitido en el arcano. Sim me miró con curiosidad, tratando de discernir si estaba bromeando. ¿Lo siento? ¿Felicidades? Me miró con una tímida sonrisa en los labios. ¿Te regalo unas vendas o te invito a una cerveza? Le devolví la sonrisa. Las dos cosas. Cuando volví al 4º piso de las dependencias, el rumor de que no me habían expulsado y de que me habían admitido en el arcano ya se había extendido. Mis compañeros de literas me recibieron con un aplauso. Heme no caía muy bien a los alumnos. Algunos de mis compañeros me felicitaron sobrecogidos y Basil se me acercó para estrecharme la mano.
Acababa de sentarme en mi litera y le estaba explicando a Basil la diferencia entre un látigo simple y un látigo de 6 colas, cuando el auxiliar del tercer piso vino a buscarme. Me ordenó que recogiera mis cosas y me explicó que los alumnos del arcano se alojaban en el ala oeste. Todas mis pertenencias cabían en mi makuto, así que no me costó mucho recogerlas. Mientras el auxiliar me acompañaba, hubo un coro de despedidas por parte de mis compañeros de primer curso. Los dormitorios del ala oeste eran parecidos al que acababa de dejar. Seguía viendo hileras de camas estrechas, pero allí no había literas. Cada cama tenía un pequeño armario y una mesita, además del baúl. No era nada del otro mundo, pero estaba mejor. La diferencia más notoria estaba en la actitud de mis compañeros de dormitorio. Muchos me miraron con recelo y hasta con odio, aunque la mayoría me ignoraron deliberadamente. Fue un recibimiento frío, sobre todo comparado con el que acababan de ofrecerme mis compañeros que no pertenecían al arcano. Era fácil entender por qué. La mayoría de los estudiantes pasaban varios bimestres en la universidad antes de ser admitidos en el arcano. Todos los que estaban allí habían trabajado duro para ir subiendo poco a poco de categoría. Yo no. Solo 3/4 partes de las camas estaban ocupadas. Escogí una en el rincón del fondo, lejos de los demás. Colgué mi única camisa de repuesto y mi capa en el armario y puse mi makuto en el baúl a los pies de mi cama. Me tumbé y me quedé mirando el techo. Mi cama quedaba fuera de la luz de las velas y las lámparas simpáticas de los otros alumnos. Por fin era miembro del arcano. En cierto modo, estaba exactamente donde siempre había querido estar.